Bien, ahora vamos con un segundo ejemplo. Este ejemplo ya es un poquito más complicado, así que prestar mucha atención, por favor, y luego ver la cantidad de veces necesaria que sea el video para entender este proceso. Si bien identidades es un tema, considero desde mi punto de vista entretenido, porque lo planteo, o al menos yo lo veo como un juego en donde hay que demostrar precisamente la igualdad, pero a medida que, digamos, vamos subiendo de nivel, ingresan en juego, ¿sí?, las diferentes operaciones matemáticas y las diferentes relaciones vistas, que hay que tenerlas muy en cuenta para poder precisamente demostrar la igualdad. Bueno, comencemos. Primero, vamos a reemplazar en la expresión dada todo lo que no sea seno y coseno en función de senos y cosenos. Entonces, en el primer miembro tengo coseno, queda indicado cómo está. La tangente la vamos a reemplazar en función de senos y cosenos, sería seno de alfa sobre coseno de alfa. Recordemos la relación, ¿sí? Tangente es igual a seno sobre coseno. Las relaciones trigonométricas las tenemos que tener a mano, ¿sí?, para poder resolver en un principio las identidades, porque tenemos que recurrir a ellas a medida que vayamos, al menos al principio, reemplazando, ¿sí?, las funciones, las razones trigonométricas. A continuación, volvamos a nuestro ejercicio. Tenemos una raya de fracción, observamos acá, colocamos aquí, y en el denominador tengo coseno de alfa por la tangente, que sería seno de alfa sobre coseno de alfa. Ello es igual, y en el segundo miembro tengo dos funciones que no están indicadas en función de senos y cosenos, entonces vamos a reemplazar la cotangente como coseno de alfa sobre el seno de alfa, dado, si observamos acá, que la relación cotangente es coseno sobre seno, ¿sí?, más la secante. La secante, si observamos en la relación número 5, la secante es 1 sobre coseno de alfa. Entonces vamos a reemplazar aquí 1 sobre coseno de alfa. ¿Vamos bien hasta acá? Espero que sí. Luego, esta expresión, la que figura en el primer miembro, indica una división a través de la raya de fracción, pero una división entre la expresión resuelta del numerador y la del denominador. En el numerador nosotros tenemos una suma, ¿sí?, y vamos a resolver esta suma de expresiones fraccionarias. ¿Por qué? Porque seno sobre coseno es una fracción. Con lo cual, yo trazo mi raya de fracción grande aquí, que es esta, repito, y en el numerador vamos a resolver la suma de fracciones. Para ello voy a sacar como un denominador entre coseno, vamos a colocarle un denominador aquí, 1, coseno sobre 1 más seno sobre coseno, para poder ver que tengo fracciones. El denominador entre 1 y coseno sería precisamente coseno de alfa. Luego voy a decir, coseno de alfa dividido en 1 es coseno de alfa. Coseno de alfa por coseno de alfa es coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Este método o proceso que estoy empleando es el mismo que se realiza para poder sumar fracciones, y es también el mismo que se usó el anteaño pasado, en tercer año, cuando resolvíamos suma de expresiones algebraicas fraccionarias. Sigamos. Coseno de alfa dividido coseno de alfa ahora, a continuación, ¿sí?, es igual a 1. De tal manera que 1 por seno de alfa nos quedaría como más el seno de alfa. Este más que pongo corresponde al signo indicado acá, ¿sí? Entonces, a ver, repito lo que hice. Saqué como un denominador coseno de alfa, luego coseno de alfa dividido en 1 es coseno de alfa. Luego coseno por coseno, coseno cuadrado, más, dado que tengo un más acá, coseno de alfa dividido en coseno de alfa es 1, 1 por seno, seno de alfa. Ahí dejo indicado por el momento mi numerador, me voy a centrar en el denominador.
En el denominador tengo un producto entre coseno de alfa por seno de alfa sobre coseno de alfa. Aquí vamos a proceder a simplificar, dado que en el producto de fracciones y las expresiones en este caso son iguales, podemos hacerlo. Y nos va a quedar en el denominador seno de alfa. Dejamos descansar por el momento esta expresión y vamos a decir que es igual a la expresión que figura en el segundo miembro, en donde también se presenta ahora una suma, al igual que en el numerador de la de la fracción de la primera expresión. Aquí, al ser una suma de fracciones, debo obrar de la misma manera que lo hice anteriormente. Voy a sacar un común denominador, para ello trazo una raya de fracción, y el común denominador entre seno de alfa y coseno de alfa serían seno de alfa por coseno de alfa. O sea, ambos denominadores pues son diferentes. Allí, seno de alfa por coseno de alfa dividido seno de alfa, nos va a quedar el coseno de alfa. Cuando nosotros decimos seno de alfa por coseno de alfa dividido el seno de alfa, yo lo voy a colocar acá. Perdón si se va del foco. Seno de alfa, coseno de alfa, dividido, como dije recién, el seno de alfa. Ay, perdón, chicos. Lo que hacemos es simplificar y que nos queda coseno de alfa. Entonces, acá, repito, perdón, seno de alfa, coseno de alfa, dividido el seno de alfa nos queda coseno de alfa. Ahora, coseno por coseno, coseno cuadrado de alfa. Ahora vamos con la segunda fracción. ¿Qué tenemos que decir entonces ahora? Seno de alfa, lo voy a escribir acá al costado. Seno de alfa por coseno de alfa, que es lo que está en el denominador, dividido, ahora, coseno de alfa, simplificamos, ¿y qué nos queda? Seno de alfa. Entonces, seno de alfa luego por 1, que sería seno de alfa. ¿Sí? Perdón, pero se me está moviendo la hoja, así que vamos a hacer lo más prolijo que sea posible. Dejamos indicada esta expresión. Me centro en la primera expresión, en la expresión del primer miembro. En la expresión del primer miembro, yo tengo una raya de fracción. Ahora, a continuación, que indica división. Vamos a resolver esta división. ¿Cómo la resolvemos? Tenemos la expresión del numerador, que es coseno cuadrado de alfa más el seno de alfa. Todo ello sobre el coseno de alfa. Ahí tengo mi numerador y ello voy a tener a continuación dividido, ¿sí?, el seno de alfa. Bien, ¿por qué yo paso a realizar la división? Porque en el numerador ya tengo una expresión definida, ya es una fracción dada, y en el denominador ya también tengo una expresión que no se puede trabajar, ¿sí?, por el momento. Entonces, cuando yo logro obtener ese tipo de situación, debo proceder a resolver lo que indica esta raya de fracción, que es una división, ¿sí? Ahora, continúo en este miembro. La división entre estas dos fracciones se resuelve invirtiendo el orden de la segunda fracción y transformando, ¿sí?, asimismo la división en una multiplicación. Entonces, dejo indicada la primera fracción, que sería coseno cuadrado. Voy a tratar de seguir al otro lado. A ver. Acá no va a tener que ser. Vamos a dejar la primera expresión. Pasa que se me está acabando la hoja. Coseno cuadrado de alfa más seno de alfa sobre coseno de alfa, disculpen la improlijidad, por, y voy a invertir el orden de esta fracción, que sería 1 sobre el seno de alfa. ¿Sí? Recordemos el concepto de división.
invierto la fracción segunda. Tengo esta situación y esto es igual. Acá, lo mismo acá. Vamos primero acá. A esta expresión que por el momento la vamos a dejar indicada. ¿Por qué? Porque no es posible seguir desarrollándola, ¿sí? Por el momento, repito, dado que ya está todo expresado sobre una raya de fracción, la vamos a dejar por el momento indicada. Lo mismo acá. Bajo la expresión. Y se observa, a ver, podemos observar allí, se observa la expresión indicada. Ahí está, ahí focalizó bien, ¿sí? Pero bueno, todavía no vemos que sean iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver el producto indicado en el primer miembro, ¿sí? Voy a decir coseno cuadrado más seno por 1 y nos va a quedar indicado, voy a proseguir acá, coseno cuadrado de alfa más seno de alfa como resultado de este producto. Coseno cuadrado más seno por 1. En el denominador, coseno de alfa por seno de alfa será igual a coseno de alfa por el seno de alfa. Y si nosotros observamos el segundo miembro, ¿sí?, vamos a ver que es igual al primer miembro. Entonces lo único que voy a hacer es trasladar, la voy a colocar, trasladar a continuación el segundo miembro como está. Y ahí se observa precisamente que la igualdad es idéntica, con lo cual termino mi ejercicio.